Lo tenemos en línea a Carlos Zanini, procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, para conversar de este y vamos a aprovechar de otros temas. Buen día, Carlos. Ari Lijalá te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Ari? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Empiezo por el tema Correo. ¿Qué pensás de lo que resolvió ayer Casanelo y también de lo que está sucediendo en la causa por la deuda, que ya debería estar ahí por resolverse? Sí, digamos, esta es una vieja historia. Es una quiebra, digamos, un concurso que viene tramitándose hace 20 años. Estamos en la última fase en donde se está acercando la situación de decidir respecto de Correo. Correo es una empresa que, además de estar concursada, está quebrada, ha estado fingiendo una solvencia, y es de destacar el trabajo que la fiscal Boquín, en soledad, durante mucho tiempo ha llevado adelante. Te diría, en esta última etapa, la propia gente que condujo ese concurso del lado del Correo ha desembarcado con una serie de cuestiones de tipo político, como planteando que la deuda que el Correo tiene con el Estado Nacional por la falta de pago de los cánones que causó su desafectación de la concesión que estaba explotando, fuera una cuestión de persecución política. Es decir, están intentando, en una maniobra que tiene la verdad que es admirable porque tienen muchísimos recursos y lo utilizan profusamente en los medios de comunicación, pintando una situación, hasta el propio expresidente Macri, hablando de venganza y de militancia, en un Twitter, están tratando de politizar la causa. Como parte de esa politización, estas denuncias infundadas respecto de un acto que tiene que juzgar, como bien dice el fallo del juez Casanelo, tiene que juzgarlo en sede civil, en donde acaba de ser, la intervención acaba de ser ratificada por la Cámara, que hace suyo los argumentos de la fiscal Boquín, de modo que de persecución política cero, es intento de cobro de una deuda. Ellos se están defendiendo ahora con la política y lamentablemente terminan judicializando la política. Por eso van con esas denuncias. ¿Por qué? Porque sabe que hacen un daño al funcionario que está en el tema. Porque tener una denuncia no es nada grato y obliga a que uno tenga que defenderse, cuando en realidad los que deberían estar explicando lo que han hecho durante estos 20 años son ellos. La verdad que desde el punto de vista del manejo de la imagen y desde el punto de vista de la preparación de una campaña son muy buenos. Son muy malos para los intereses del país. Claro. ¿Y cuál es el paso siguiente en el caso Correo? ¿Tienen que ir a la quiebra? Estamos esperando el dictamen del fiscal de primera instancia respecto de lo que ha sido el proceso de Crandau. Cuando él se expida, la jueza tiene dos posibilidades: seguir adelante con el proceso de Crandau y hacer que otra empresa se haga cargo de Correo Argentino, o declarar la quiebra del Correo. Sí. Yo diría que no hay mucho elemento como para continuar el Crandau, porque no ha logrado la postura del grupo, no ha logrado el acuerdo de los acreedores. Incluso hay una cuestión que sigue produciendo efectos, un hecho que ahora se sabe que ha sido fraudulento: la participación de Mailbank en un fideicomiso que canceló la deuda del CFE y se presentó a la quiebra dando acuerdos, sospechosos a cualquier tipo de propuestas que hicieran. En esta última presentación no expresaron ningún acuerdo, de modo que el 48% de las acciones tampoco ha acordado. No es solo que el Estado no le ha dicho que no en sus diversas participaciones, Banco Nación, así, Procuración, sino que los propios acreedores han quedado, en contra de la propuesta de acuerdo. Así que o sea que tu mirada, como cabeza de los abogados del Estado, es que Correo tiene que ir a la quiebra y lo tiene que pagar SOCMA. Es lo que nosotros estamos postulando en la causa, y es lo que hace que tengamos esta inmensa campaña en contra para tratar de desprestigiar la postura del Estado.
Claro, claro. Vos la tesis es que estamos persiguiendo políticamente. Yo le diría, si estamos persiguiendo políticamente, somos muy malos, porque ya de la Rúa estaba tratando de cobrar esta creencia, ¿no? El Estado ha sido un muy mal persecutor. Claro. Te iba a preguntar sobre esa palabra persecución política, porque digo, es como una inversión de los términos. Vos has sido uno de los perseguidos políticos, hasta preso durante el gobierno de Macri. Bueno, esta derecha autoritaria y antidemocrática tiene esa virtud. Dice una cosa y hace exactamente la contraria. Ellos persiguieron, ¿no? Digamos, lo he sufrido en carne propia. Todavía hoy no encuentro quien me explique por qué estuve detenido, porque al caer la figura de traición a la patria que había inventado Bonadío, era evidente que teníamos que estar en libertad. Sin embargo, continuamos detenidos en un abuso de autoridad, hasta diría en una acción delictual de parte de la justicia. Este tema yo lo reflexiono mucho porque creo que la judicialización de la política es mala y que en su etapa superior tiende a la criminalización de la política con fines proscriptivos. Toda esta avalancha de denuncias, por ejemplo, que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner, tenían un objetivo claro, que era proscribirla. No lograron hacerlo porque no pudieron meterla presa y entonces no cejan en esa actividad. Es muy malo para la política y es muy malo para la justicia, porque los malos jueces se dejan influir por las presiones mediáticas y hacen lo que los medios están anunciando o pidiendo. Carlos, te iba, siguiendo esta línea de la charla, vos decís, no, todavía no tengo claro por qué estuve detenido. Uno de los jueces que le dijo a Casanelo que volviera a investigar la denuncia por el caso Correo contra ustedes fue el juez Martín Irursun, que fue el autor de la doctrina por la cual los detenían. Bueno, que es violatoria, que es una doctrina que es violatoria del Código Procesal, sí, tanto del actual como del futuro, digamos, Código Procesal Penal de la Nación y el Código Federal Procesal. Mi análisis iba, ¿no sigue todo medio igual en el Poder Judicial? Yo, cuando hablo del Poder Judicial, quiero ser cuidadoso. Primero, el 70% de las causas en la Argentina las reciben juzgados provinciales. Y en eso, yo diría que cada provincia tiene su propia particularidad, su propia situación, y en general los poderes judiciales funcionan bien. En el ámbito nacional está el problema, y en un sector determinado de la justicia argentina. Yo creo que más que la justicia lo que está fallando en la Argentina es la política, que no da un mensaje claro, que delega en la justicia decisiones que deben resolverse por la política, y entonces aparecen los jueces presionados, y lo que sí hemos visto es que ha habido jueces débiles, sin carácter, o interesados, o ideológicamente contaminados, tratando de participar en la política desde el lugar en que están. Esa es la gente que el Poder Judicial debiera aislar y expulsar de sus propias filas. Carlos, ¿cómo estás? Pero yo no creo que sea todo el Poder Judicial. Me parece que hace falta una gestión desde la Corte Suprema de Justicia para que se respete la Constitución y se respeten las leyes. Si hubiera un mensaje claro, yo creo que sería mucho más fácil distinguir cuando hay una operación política y una denuncia y cuando hay un verdadero delito. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Lantos te saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, siguiendo con tu razonamiento, tirando, digamos, de ese piolín, ¿qué pasa que esa justicia de la que vos hablás, con la Corte Suprema a la cabeza, la que debería, digamos, modificar algunas de las cuestiones que vienen pasando, no cambian su posición? Y sobre todo, ¿qué puede hacer el gobierno para destrabar esto que parece ser una especie de empate o de inmovilidad en la cual el sistema está en una situación en la cual no funciona de manera óptima, ni mucho menos? Yo creo que las soluciones al Poder Judicial no le van a ir desde afuera. Creo que, digamos, por más leyes y herramientas que le brindemos a los jueces, si no hay, digamos, para pasarlo en el limpio, para no hacerlo complejo ni nada, ¿cómo puede una Corte Suprema de Justicia convivir con una prisión de 6 años a una dirigente política en Jujuy? ¿Cómo puede la Corte de Justicia
ver cómo se viola el principio de inocencia y no hacer nada. ¿Cómo pueden permanecer con privaciones ilegales de la libertad, en este tema, por ejemplo, de las prisiones preventivas anómalas, Sí. y no hacer nada? No se ha pronunciado sobre estos temas. No puede ser que la Corte esté esperando que llegue 5, 10 años después a la decisión para conducir. Y ahí está una de las fallas centrales. Si la Corte interviniera, nosotros tenemos, por ejemplo, en la causa memorándum, hay como 5 nulidades que cada una de las partes ha planteado, gravísimas. Se sabe que la causa es un invento, se ha sostenido siempre con alfileres, y todos esos alfileres han sido nulidades procesales enormes. Está claro, el diagnóstico está clarísimo, el punto, digamos, es cuál es el Bueno, tratamiento. Es que nosotros, por ejemplo, digamos, esta no es una tarea del Poder Ejecutivo solamente, o de algún grupo de legisladores solamente. Es una tarea de la sociedad, darse una mejor justicia, y por supuesto, tiene que comprometer a cada uno de los que están dentro de ese Poder Judicial, porque yo digo, esta gente que debe querer trabajar bien, alguno debe querer trabajar bien, no debe querer estar sujeto a este tironeo constante para que tome una decisión u otra. Vos entonces... Están muy sometidos digamos, si la sociedad no se hace cargo que la justicia está mal, es un problema, no lo va a solucionar nadie. ¿Vos coincidís no entonces los jueces, con los jueces. Con el presidente cuando dice que el Poder Judicial tiene que autodepurarse? Yo creo que sí, digamos, pero además, ¿qué herramienta tiene el Poder Ejecutivo para poder cambiar la justicia? Si para el jury de enjuiciamiento, por ejemplo, se tiene que recurrir al Consejo de la Magistratura. Para apartar a los jueces está prohibido, no se puede, digamos, uno tiene herramientas limitadas. Uno muchas veces le pide a los poderes mucho más de lo que los poderes pueden dar. Nosotros hemos tenido una situación se ha prolongado una situación de persecución dentro de un gobierno democrático, casualmente porque el gobierno no tiene las herramientas para dar esa solución que todos les reclamamos. Todos queremos que se terminen estas causas eternas, todos queremos que se esclarezca, qué sé yo. Hay causas que se han inventado de una manera terrible, qué sé yo, inventaron pericias, hablo de la causa de gas natural licuado. Han inventado todo, y la Corte convive con eso como si eso no hubiera pasado. Y los jueces, y mientras tanto, los diarios siguen haciendo una campaña diaria en contra de todo, porque esto lo que han logrado es instalar que lo que había era una gran lucha contra la corrupción. Mentira, lo que había era una gran persecución política. Y esa persecución política, cuando terminando, dice no, se instala la impunidad. Es redondo el negocio que tienen. Para el que está dentro del tema, sos culpable porque te acusaron, porque te acusó Clarín. Y sos inocente porque lo dice un juez. Pero ¿qué es lo que pesa más? Que Clarín dijo que vos eras o un ladrón o un traidor a la patria o esto. Yo digo, si todas las mañanas nos despertáramos en la Argentina con alguien que nos recordara. Clarín, el diario que ahora es de Magneto, que fue de Noble, en el que estuvo Frigerio haciendo un trabajo, y un hombre que llegó como contador se quedó con el diario. Si te la contaran así todas las mañanas, ¿cuál sería la imagen pública de Magneto? Estaría destruida. Bueno, hay un sinfín de funcionarios. Hoy había una nota. Se quejan, digamos, como que denuncian a una abogada porque ha sido abogada de otro inquilino de Kirchner, y entonces se transforman, cuando les conviene, relaciones comerciales o relaciones de cualquier tipo en una razón delictual. Y uno que se ve adentro de eso no sabe cómo defenderse, porque uno es víctima de fake news permanentemente. Cuando tiene que explicar su posición, habla contra las fake news, no contra los hechos que ocurrieron realmente. Hay una deformación constante de la realidad. Claro. Bueno, lo vemos todos los días. Carlos, a ver, recuerdo, estamos hablando con Carlos Zanini, procurador del Tesoro, un hombre muy importante dentro de lo que es el Frente de Todos, el kirchnerismo que ha acompañado. ¿Desde cuándo, hace cuánto que estás cerca de Cristina vos? ¿Te acordás? Nosotros venimos
Desde el 87. Desde el 87. Bueno. Discutiendo con Cristina y disfrutando, la verdad, es una mujer tan inteligente que es un gusto trabajar con ella, siempre lo fue, digamos, como 30 y pico de años. Bueno, y bueno, justamente, Cristina el otro día volvió a poner arriba de la mesa el tema Clarín y volvió a decir que no existe en ningún lugar del mundo un actor político como Clarín, porque en todos los lugares hay leyes antimonopólicas, ley que aquí teníamos o tenemos recortada por decreto de Macri. ¿Pensás que hay que volver a discutir una ley antimonopólica de medios? Yo creo que no puede haber un sistema concentrado de medios en ningún país sin que se afecte la democracia. Creo que eso afecta en su base a la democracia. Sobre las soluciones va a haber distintas posturas. Uh-huh. Yo cuando hablaba, por ejemplo, de cómo convive la Corte con estas cosas, me acordaba de Milagro Sala, me acordaba de Julio De Vido, me acuerdo también ahora de Sabatella. Sí. Una cámara, un juez y una cámara han dicho que Martín Sabatella actuó muy rápido en una causa y por eso cometió un crimen. Sí. ¿No? ¿Cómo se puede convivir con eso y pensar que la democracia está ejerciendo su poder? Acá tenemos un poder judicial que tiene algunos componentes que es muy permeable, si no está subordinado a la tarea de destrucción de imágenes y de persecución política, uh-huh, de criminalización de la política, porque, digamos, Dios nos libre igual de tener un desprestigio de la política como la que hay en Chile. Por eso digo, pero en ese contexto, digo, ahí sí puede haber una solución de parte del Estado de imponer una ley, de tratar una ley como se trató en el 2009. Se puede imponer acá. Digamos, lo mejor que tenemos es que en la Argentina es que todos creemos en la democracia. Uh-huh. La mayor parte de los que participan. Y se trata de tratar de ganar elecciones para tener la mayoría suficiente o tratar de tener la habilidad suficiente como para poder hacer cosas juntos con los que no piensan igual que uno. Sí. Esa tarea está sostruido por un régimen de medios que acalla todas las voces o que deforma. Porque, por ejemplo, yo vi el discurso que decía Cristina, ella se llamó reflexionar sobre el sistema de salud argentino, aprovechando la oportunidad de la crisis que ha creado la pandemia, y salen diciendo que quiere estatizar las obras sociales prepagas. Sí, sí. Carlos, que una deformación de los dichos, hay una no solo la resignificación de lo que uno ha hecho o dicho, sino también la deformación de lo que dijiste. Y no hay poder, el gobierno no tiene poder, evidentemente, como para imponer otra visión sobre eso. Pobre Alberto, creo que ha sido uno de los presidentes más atacados, pero por quienes eran sus amigos, atacadísimos, diría. Carlos, quería consultarte también, cambiándote un poco de tema, ¿cómo estás viendo la construcción política del Frente de Todos? ¿Cómo ves que evolucionó durante este primer año y pico de gobierno? ¿Y cómo lo ves de cara a las elecciones de este año y hacia el futuro? Mira, yo lo charlo con muchos compañeros y ya me fui del tema por el que me convocaron, ¿no? Que era una alegría que había dado un juez. Yo le digo a los compañeros, cada vez que miro hacia la Casa Rosada, pienso que ahí estuvo Macri. Y pienso que si no nos hubiéramos unido, todavía estaría Macri. Entonces lo veo a Alberto más mejorado cada día, porque lo comparo continuamente con lo que nos hizo Macri, con lo que le hizo al país Macri. Porque han dejado al país sojuzgado a una deuda. Han dejado el país destruido en su industria, han dejado un país destruido en su ciencia y tecnología, han dejado un país, ahora estos señores que, fíjate vos, proclaman la educación, destruyeron la educación argentina. Es muy, todo lo que nos pasa y que lo que debemos comprender, esta tarea de ser un frente bien diverso y con mucha amplitud, es una tarea muy difícil. Y la conducción política de eso, táctica o estratégica, es muy difícil, porque hay que contemplar todo el colectivo que estamos representando. Para colmo, en una tarea de reconstrucción que es enorme.
y evidentemente hay cosas que quedan retrasadas, porque te faltan votos en alguna cámara, porque yo, digamos, creo que este armado, si se mira desde este punto de vista, es lo mejor que podemos hacer para continuar fortaleciendo una mayoría de diputados y poder darle más celeridad a la acción de transformación que se necesita, porque no solo es reconstruir, sino también transformar este país en algo que sea mucho más vivible de lo que nos había condenado Macri a hacer. Bien. Carlos, muchas gracias. Efectivamente, como decía recién, nos desviamos un poco del inicio, que era la buena noticia del caso Correo, pero bueno, aprovechamos que te tenemos ahí, que sos un dirigente que lleva mucho tiempo en esto. Así que muchas gracias por esta charla con nosotros aquí en el Destape Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Lamento por ahí que no sea compatible muchas veces el tiempo periodístico con el tiempo político que uno necesita para expresar sus ideas, ¿no? No, así, bueno, si querés seguimos charlando, yo porque tenés que ir a la no, se van a aburrir los oyentes, bueno, ustedes mucho. Carlos, muchas gracias,